Hablemos de SIG. El acrónimo en inglés, Geographic Information System, es una herramienta de análisis de información. También se puede considerar que es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos, diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar la información geográficamente referenciada, con el fin de resolver problemas de planificación y de gestión. Las potencialidades de los sistemas de información geográfica son la capacidad de modelar la realidad en capas de información, permitiendo un tratamiento o análisis de forma independiente o relacionada entre las diferentes dimensiones o aspectos que confieren el territorio, como también la posibilidad de incorporar información geográfica del territorio y en los atributos que llevan asociados. Existen tipos de datos para SIG. La mayoría de los elementos que existen en la naturaleza pueden ser representados mediante formas geométricas, tales como puntos, líneas o polígonos, a esto se le denomina vectores, o mediante celdillas con información, los cuales son llamados raster. Son formas de ilustrar el espacio intuitivas y versátiles. En la siguiente imagen podemos ver la representación del mundo real en capas. Estas tres están en formato vectorial y las dos que le siguen están en formato raster. En el formato vectorial se guardan las coordenadas de cada vértice del objeto y sus características gráficas. De esta manera, el archivo es un tipo de texto que el software interpreta y representa gráficamente. En el formato raster, el archivo debe contener cada píxel y los datos relacionados al mismo. Es por ello que los archivos de imágenes son más grandes y el software solo representa los píxeles. Existen diferentes usos para cada modelo, ya sea vectorial o raster. En cuanto al vectorial, si las propiedades topológicas son importantes para el análisis, es conveniente usar este modelo, como también cuando hay que reflejar más de un atributo en un mismo espacio. En el raster, si el análisis que nos interesa no requiere acudir a las propiedades topológicas, es mucho más rápido y eficaz el uso de este formato. También se aplica en estudios que requieran la generación de capas contiguas, necesarias en fenómenos no discretos. También en estudios medioambientales donde no se requiere una excesiva precisión espacial. El funcionamiento de un SIG pasa por las siguientes fases. En la entrada, ingresa información al sistema, ya sea digital o pendiente de digitalización. Por ejemplo, aquí tenemos mapas, cuadros, reconocimiento de campo, ficheros digitales, telepercepción, entre otros. Luego es el proceso, donde se realiza el almacenamiento, manipulación, actualización y análisis de las bases de datos geográficamente, es decir, georreferenciar la información mediante coordenadas de latitud y longitud. Por último, en la salida, la información obtenida dependerá de las necesidades del usuario. Por ejemplo, informes escritos, mapas, productos fotográficos, estadísticas y cuadros, entre otros. Los SIG operan como una base de datos geográfica asociada a los objetos existentes en un mapa digital y dan respuesta a las consultas interactivas de los usuarios. Como también facilitan el trabajo del profesional, ya que separan la información en capas temáticas y la almacenan en forma independiente. Somos seres espaciales. Nuestras referencias del espacio forman parte de nuestra vida cotidiana. Pero ¿cuáles son las aplicaciones del SIG? Nos permite resolver problemas cotidianos. Podemos interpretar el mapa del metro para decidir qué recorrido seguimos. Guiarnos cuando nos desplazamos en coche gracias a los mapas del navegador. Orientarnos qué ruta debemos seguir cuando vamos de excursión. Decidir cuál es el camino más corto que debo seguir para ir al trabajo. En el ámbito científico, nos permite conocer qué zonas del planeta sufren más la consecuencia del cambio climático. Nos ayudan en la gestión de catástrofes como el terremoto de Haití, el huracán Katrina, donde los SIG permitieron plantear la actuación de los servicios de emergencia. En cuanto a la gestión de recursos, nos permite conocer la posición estratégica para un equipamiento educativo o la zona de la ciudad que requiere un nuevo centro de educación superior. ¿Cómo se deben vertebrar las infraestructuras del transporte del país? La agricultura es otro campo de aplicación de los SIG. Tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento de las cosechas según la zona o parcela
e identificar los mejores terrenos para un uso agrícola determinado. En el ámbito sanitario, nos ayudan en la gestión de emergencia, estudio de epidemias y en la distribución de recursos sanitarios en el territorio de forma equitativa. En el entorno empresarial, la información geográfica da respuesta a las decisiones estratégicas de una empresa. ¿Dónde resulta más eficiente localizar una nueva sede de la compañía? ¿Cómo se debe gestionar el proceso de producción y distribución de un producto? El geomarketing se realiza para ubicar clientes potenciales. Los SIG y el uso de información geográfica están adquiriendo un papel estratégico en nuestra sociedad y su presencia es casi constante. Los sistemas de información geográfica nos permiten representar el presente, reconstruir el pasado y modelar el futuro.